Hola, ¿cómo les va? Una vez más acá en el barro. Hoy ningún candidato. Vamos a pensar un poquito la realidad argentina con alguien de un apellido que a muchos de ustedes les va a sonar. Se llama Mario Santucho, es sociólogo, dirige la revista Crisis, que es una marca, yo diría, emblemática del debate intelectual de izquierda rioplatense. Y el apellido Santucho, por supuesto, tiene una significación de directa asociación con los 70. Su papá era Mario Roberto Santucho, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, eh, muerto en combate, asesinado. Ahora le vamos a preguntar cuál es la versión que le quedó a él hace 45 años, en julio del 75, cuando Mario tenía, tengo entendido, un año. Mario, gracias por meter las patas en el barro, decimos acá, pero bueno, desde la comodidad de casa, cosa que nos permite el Zoom. No hay de qué. Gracias a vos, Eddie, por la invitación a conversar y a pensar un poco. Buenísimo. Vos naciste en el 75. Yo nací en el 75, sí, y a mi viejo lo mataron en el 76, En el setenta y en seis. julio del 76. O sea, yo ¿Cuál tenía es un año y medio. cuál es la versión final que vos tenés del asesinato de tu papá? Es difícil de saber, yo no tengo la versión definitiva, porque, bueno, eso es uno de los efectos más perversos, creo yo, de lo que fue la dictadura militar, ¿no? El hecho no solo de haber aniquilado a una generación o a buena parte de esa generación, sino sobre todo el hecho de construir un- un- una, una negativa, ¿no? Una negación. La idea famosa del desaparecido. Mi viejo fue asesinado en combate, como decías vos. Sin embargo, nunca el cuerpo apareció. Es un caso raro. Mi mamá también fue detenida, secuestrada en ese operativo en Villa Martelli el 19 de julio del 76, y ella también está desaparecida. Pero el de mi viejo es un caso excepcional porque lo mataron, apareció en todos los medios de comunicación, el ejército lo dio como un trofeo de guerra haberlo matado, y sin embargo nunca nos dieron el cuerpo. Y sobre eso además está la cuestión de que no se sabe, por supuesto que judicialmente y demás no hubo ningún tipo de investigación seria sobre lo que sucedió. Hay tres grandes versiones sobre el tema, por lo que yo he podido reconstruir después de mil maneras, medio como hemos podido, como hemos hecho desde el organismo de derechos humanos y desde también las familias y demás. Una versión indica que había un miembro del buró político de la dirección del PRTERP, que era colaborador, digamos, de los servicios de inteligencia y que habría entregado el lugar donde estaba mi papá. Otra versión indica que habrían sido los montoneros, porque mi viejo el día siguiente, el 20 de julio del 76, viajaba a Cuba y incluso ya se había decidido que él se fuera por la situación en la que estaba el país, pero él retrasó la ida por una reunión con Montoneros, con la dirección de Montoneros que tenía, en un momento de acercamiento entre las dos organizaciones revolucionarias, y la reunión estaba pautada para ese mismo día, 19 de julio, y se suspendió poco antes. Entonces, alguna gente dice que a través de Montoneros llegaron a mi papá. Y la tercera versión, que para mí es la más fidedigna, las otras dos yo un poco las descarto, porque estuve siguiendo de cerca, digamos, ahí algunas versiones y demás, pero esta tercera para mí es la más verosímil, que es según la cual una persona que era muy cercana a un compañero de mi papá, también de la dirección del PRT, que se llamaba Domingo Mena, el gringo Mena, lo entrega a él porque a su mujer en ese momento había sido secuestrada por el ejército, y él ofrece entregar al gringo Mena, que es a quien él conocía, a cambio de que liberen a su compañera. Entonces lo secuestran al gringo Mena a la mañana de ese día, y lo secuestran con una... Hay dos versiones ahí, uno o sea, con una factura, digamos. En un caso era una factura por un alquiler, un recibo por un alquiler de un nebulizador, y el hijo del gringo Mena era asmático, y en ese momento los nebulizadores se alquilaban, no se compraban en las farmacias. La otra versión es que tenía el contrato de alquiler, y entonces, ya sea que fueran a la farmacia o ya sea que fueran a la escribanía, donde se había firmado a la inmobiliaria,
Lo cierto es que parecería ser que hay una patrulla del ejército comandada por Juan Carlos Leonetti, que fue el que se enfrentó con mi papá y también murió en ese operativo. Van al lugar, le dan la dirección y como estaba cerca del lugar, van directamente esas cuatro personas en un auto y ingresan ahí al edificio donde estaba mi papá y bueno, hay un tiroteo, lo matan a mi papá y muere también Leonetti. Esa es la versión más verosímil que tengo. Vos con los dirigentes de Montoneros vivos, Firmenich, Perdía o algún otro, ¿conversaste sobre estos temas? No, no los conocí nunca ellos. ¿Por qué? Eh, la verdad que no te sabría decir, no por ninguna cuestión en particular. Eh, Viste, yo con los 70 y con toda la historia personal y colectiva, política, es una relación compleja, porque es una relación en donde hay demasiada información, hay demasiados hilos por donde investigar, hay muchas historias, mucho para aprender, mucho para... Y también hay una especie de agobio, ¿no? Con tanto. Eh, por lo menos en mi caso, ¿no? Hay momentos en los cuales durante mucho tiempo Sí, y no quise también saber hay hilos que no se terminan de atar, ¿no? Porque tu siempre, historia, o sea, reconstruir tu identidad debe haber sido un atar hilos, ¿no? Porque con un totalmente. año quedarte sin padre, quedarte sin madre y empezar en algún momento a decir quién soy, ¿no? Y esa, o sea, yo digo para ir más allá los facilismos de las tomas de partido por cosas que pasaron hace tanto tiempo Ujú, y entender la historia en su transcurso, ¿no? O sea, donde vos sos un ejemplo de esto, de identidades que se tuvieron que hacer ujú. eh, como pudieron o gracias a quienes colaboraron con eso. Sí, exacto. Y ahí yo creo, Eddie, que una cosa que yo he aprendido y varios amigos, compañeros, hermanos de trayectoria, digamos, algo que a mí me parece que es interesante de eso, es que a mí me parece que es interesante salir de la lógica de la víctima, ¿no? Y asumir estas trayectorias, estas historias personales, colectivas, como parte eh, fundamental de nuestra recorrida, de nuestra existencia, digamos. ¿No? Esto que decís vos, las identidades no siempre ni necesariamente son las previstas, o sea, la historia irrumpe, recorta, interrumpe, reata. Y yo siempre me gusta, digo esto porque bueno, nada, porque hay siempre en la búsqueda de identidad hay una idea de que la identidad es buscarse cómo uno se normaliza, ¿no? Uno se convierte en un ser normal, en una persona bueno, como los demás. Y Sí, la verdad es que, o cómo me dan lugar desde la piedad, desde, exacto, cómo me o incluyen. sea, que tampoco está mal sentirla, ¿no? Porque son historias personales y dolores personales, pero hay que ver también cómo lo vive el protagonista de cada una de esas historias. Exacto, yo veo que hay bastante dignidad en afirmar esa singularidad o esa anomalía, ¿no? Y en no medirla respecto de lo que le falta para ser como los demás, ¿no? Digo, en ese sentido, la figura del desaparecido ha tenido una potencia política impresionante y ética en la historia argentina, y yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad que hubo o la capacidad que hubo para afirmarse en ese punto. Y desde el punto de vista personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia propia de que a nosotros nos secuestraron, nos mataron a nuestros dos viejos, a mí, a mis hermanas, a mi hermano, y a su vez yo pude tener unos padres adoptivos que eran amigos y compañeros de mi mamá, en Rosarinos, mi mamá era rosarina, que a su vez habían perdido a los dos hijos también, siendo militantes del PRT y habían sido secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Y ahí nosotros nos acoplamos, unos padres que habían perdido sus hijos y unos hijos que habían perdido sus padres, y recompusimos una familia totalmente, vivimos en Cuba, ¿no? Nos tuvimos que exiliar en Cuba, allá crecí, y la verdad que fue una historia muy, para mí, de una afectividad anómala, pero a su vez muy interesante. Entonces, como te digo, hay por supuesto mucho dolor y hay por supuesto mucho que reconstruir,
Y a su vez también en todas estas historias hay como puntos de afirmación que son bien interesantes, ¿no? Y que nos hacen salir de ese lugar meramente quejoso o de reproche, ¿no? Y que nos pueden hacer asumir esa historia con la complejidad que tiene. ¿Cómo vivís el debate, el tema Cuba? El debate político y el debate en los medios y el debate geopolítico que sigue con Cuba, porque me parece que hay, como en tantas cosas y en tantos facilismos, o sea, de ambos lados, entre comillas, porque yo siempre creo que hay más, Ujú, eh, cosas que no se pueden decir, ¿no? ujú. O no se tolera escuchar. Eh, ¿Cuál es tu percepción? Porque vos, digamos que, entre comillas, sos un cubano. Sí, claro. Yo me crié allá a 18 años, hice toda mi escolaridad allá y mi infancia, ¿no? Que es un momento tan importante de la vida, y la verdad que viví de manera, yo podría decir feliz, ¿no? Fui feliz ahí en Cuba. Viví justo una etapa, crecí en una etapa cubana que fue la mejor desde el punto de vista social y económico y de todo tipo, que fueron los 80, ¿no? Un momento de vigencia del socialismo, por supuesto subsidiado desde el campo socialista y demás, pero en donde realmente se vivió una situación de igualdad social como creo que se debe haber visto pocas veces en la historia, digamos, ¿no? Eh, y después viví también la crisis, el pedido especial, viví la crisis económica furibunda y me vine en el 94, cuando estaba en el 93, cuando estaba casi en el peor momento de esa crisis. Y después he seguido vinculado siempre porque, bueno, soy realmente un agradecido a la Revolución Cubana y al pueblo cubano y trato de seguir. Y ahí yo creo que hay dos cosas, Eddie, con esto. Vos decís, hay cosas que no se pueden decir y que es verdad y que es difícil, sobre todo para la izquierda, sobre todo para nosotros, digamos que de alguna manera tuvimos siempre a Cuba como una referencia, un faro. eh, pero también yo creo que hay cosas muy obvias que de repente eh, se pierden de vista, ¿no? Yo empezaría por ahí, empezaría por algo muy obvio que se pierde de vista, que es como la grandeza que tuvo la Revolución Cubana, ¿no? Y que en cierto modo todavía conserva de ser una singularidad en la historia latinoamericana y un ejemplo en ese sentido de dignidad, ¿no? De poder construir un futuro soberano. Creo que debe ser uno de los países más soberanos que existe, por lo menos en la región, ampliamente, ¿no? Soberano en el sentido de definir realmente su destino, mejor, peor, pero de tener, por ejemplo, control territorial, de tener, por ejemplo, una capacidad de eso, por ejemplo, que no entre la droga o que entre de una manera muy controlada, de que no haya narcotráfico, de que no haya un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, con la capacidad de ser soberano, en su sentido profundo. Y bueno, y el desafío que significa hacia un imperio que todos sabemos, que es quizás la fuente principal de nuestros malestares y de la injusticia. Entonces, yo creo que eso es muy obvio y eso aparece también cuestionado, aparece como ninguneado, aparece como si fuera algo bueno que ya fue y que no tiene, y que incluso es quizás la fuente de lo otro que sí, de la cantidad de problemas y de cuestiones irresueltas que hay en Cuba. Entonces, yo diría, primero, me parece que para hablar de esto es importante poner ciertas cosas que son básicas, ¿no? Y que para mí son obvias y que son relevantes. A partir de ahí creo que se puede empezar a pensar, sí, un montón de cosas que cuesta decir y que no se logran decir, y que muchas veces cuando se nombran en los medios más masivos o como uno pueda llamarlo, se nombran de una manera que yo creo que no es la más interesante. Yo como lo diría Eddie, diría, Cuba en cierto momento la Revolución Cubana fue la promesa de un futuro deseable para muchos de nosotros, y en determinado momento dejó de serlo. Y yo siempre digo que hubo un momento claro en el que Cuba dejó de ser la vanguardia de la revolución para pasar a ser la retaguardia de la revolución, en todo caso. Ya no nos ofrecía un modelo de sociedad eh, eh, que uno diría, yo quiero que en Argentina pase lo que pasaba en Cuba, como por ahí decían nuestros viejos en los 70, que sí lo tenían como un horizonte deseable. Y sin embargo, eso no nos lleva a decir que
qué es lo peor que puede pasarle a América Latina. No, me parece que tiene una cantidad de problemas, como tienen todas las demás sociedades, algunos que no tienen otras, y que sí hay que discutir, y a su vez tiene otra cantidad de cosas que yo creo que son reivindicables, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que más está en cuestión y que en estos días, sobre todo desde el año pasado, de que apareció como una protesta social fuerte por primera vez en la historia reciente de Cuba? Yo lo que diría es que me parece que es necesario enfatizar y profundizar esa especie de enunciado que es el poder democrático, digamos, el socialismo como una promesa de una democracia mejor que la capitalista, ¿no? En el sentido de que se socializa el poder. Bueno, en Cuba quizás el poder económico está bastante socializado, uno podría decir, quizás estatizado, pero es verdad que no existen ese gran poder económico privado concentrado como en otras sociedades. Hay un Estado muy poderoso en términos económicos. Ahora, hay otras dimensiones del poder que no están para nada socializadas, ¿no? Que es el poder político, que es el poder judicial, que es el poder de la palabra. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que yo creo que sí están demasiado centralizadas y que eso impide que haya un devenir político más interesante con participación popular real, ¿no? con apropiación social de quizás O sea, esa promesa. lo que vos estás planteando es que te consta de alguna manera que esas movilizaciones son expresiones de malestares reales. Sí, sí, sí. El tema Sí, es sí, poner, absolutamente. encuadrar correctamente esos malestares, porque uno no deja de estar lejos del asunto porque no está ahí, ¿no? Exacto, no, yo creo que lo que en Cuba hace un tiempo ya y ahora apareció como con fuerza, yo creo que apareció con legitimidad la protesta y el rechazo al gobierno. O Apareció sea, con... jugando con las palabras como jugás vos, vos decís a ver si Cuba, de haber sido la vanguardia de la revolución, termina siendo la retaguardia. Lo que estás diciendo es que no termine siendo el geriátrico de la revolución. Sí, sí, puede ser. Hay algo, hay un desafío con eso, pero incluso, mira, yo te digo, viste que hay un desafío grande hoy para el gobierno cubano, que es el siguiente, es la generación que hoy está gobernando, no es la vieja generación, no es la generación histórica como se la llama. Ya Fidel, bueno, como sabemos, murió, Raúl entregó el gobierno a esta nueva generación, representada en este momento por el presidente Díaz-Canel, que es una generación que no estuvo en la Sierra Maestra, que no carga con esa legitimidad histórica de haber hecho la revolución y que tampoco tiene mucho para ofrecer como futuro. Entonces, es un dilema serio para la gobernabilidad cubana hoy, qué es cómo se construye legitimidad hoy en Cuba desde el poder, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde está el gran desafío y, y lo que tiene, me parece, sí, es cierto, es que es muy difícil, y creo que eso es lo que se está tratando de generar desde los sectores más interesantes, creo yo, de la Cuba hoy, que son sectores críticos y a su vez sectores que reivindican a la Revolución Cubana como un horizonte, como un marco que no habría que perder, como una serie de conquistas que no habría que ceder. El gran dilema es cómo, ¿Sabes qué? cómo se Te voy a canaliza ese te voy a descontento. decir cómo Sí. lo veo yo, que creo haberme vuelto un poco utilitario Ujú, en mi manera de pensar, o sea, en darle importancia a los resultados. Que las ideas, si son solo palabras, pueden ser muy lindas, pero bueno, tienen que tener resultados, si no, son solo palabras. ujú, Y yo creo que Cuba tiene un valor agregado, construyó un valor agregado. Pareciera que no, y pareciera decir hablar de un valor agregado incluso desde un sentido capitalista, y es científico. O sea, ujú, yo me imagino en un continente normal, me imagino a Cuba como una especie de isla científico-médica de América Latina, ujú, porque han invertido, yo no sé cuánta plata, pero sí mucho saber, con todo lo desvirtuado que pueda estar eso y todo lo que se haya empobrecido, pero con toda la necesidad que tiene un continente donde de la pobreza y el malestar pesa tanto en priorizar
entre otras cosas, la salud, la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, que me parece que aparte del turismo como industria, creo que la industria cubana es el turismo, Ujú, y creo que la industria cubana que todos los demás deberíamos aprovechar es nada menos que la salud. ujú. Sí, eso sin duda, y de hecho se plasma en el hecho de tener 3 vacunas, ¿no? Cuando ningún otro país del continente, Cuba hace una vacuna, Cuba ya tiene 3. Pero yo creo que es algo más, Eddie, con eso. Habría que verificarlo, pero mi sensación es que es una inteligencia colectiva que no solo científica. Es verdad que han invertido en el plano tecnológico relacionado con la ciencia, pero a mí me da la sensación de que es un pueblo más formado en términos generales, ¿no? Con una escolaridad muy grande para todo el mundo, con una Estás capacidad hablando de, de educación también, aparte de salud. sí, la educación y cierta lógica democrática en ese sentido en la sociedad. No cualquiera puede ser un médico, cualquiera puede ser un deportista olímpico, cualquiera puede ser no sé, un intelectual. Realmente ahí sí hay una cuestión de más democratización en ese sentido del saber, ¿no? Y del acceso a la cultura, bueno, los músicos, ¿no? Hay el arte en general, hay como una potencia en ese sentido más democratizada, creo yo. Y eso es un activo también desde el punto de vista capitalista, cuando el capitalismo se ha convertido, el saber y el conocimiento se ha convertido en el motor, ¿no? Hoy de la productividad. Eh, Vengámonos para acá. Revista Crisis, lo decía yo al principio como para sintetizar, una marca que tiene una tradición en el debate intelectual del progresismo y la izquierda en el Río de la Plata, sobre todo en el Río de la Plata. Ujú. ¿Dónde está puesto el debate de ideas de la izquierda hoy? Eh, Porque parece, no sé, a ver, periodísticamente Sí. inexistente. Mm. ¿Dónde está puesto el debate de la izquierda? No, en qué plano? ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué capacidad de renovación a un pensamiento Mm, regional, local, argentino, de mm. cambio, de qué sé yo? Sí, es difícil. Yo creo Me que la parece izquierda... que lo único que se discute ideológicamente, entre comillas, en la Argentina es la grieta, y la Mm, grieta entre dos opciones electorales. Y qué sé yo, las últimas elecciones, la izquierda ujú, salió tercera fuerza, mm. pero es una cosa dispersa, que no termina de encajar. Y vos después, qué sé yo, lo ves a un Pepe Mujica uruguayo, que qué sé yo, es un tío de todos nosotros que habla, dice lo que le parece y nadie se horroriza por eso, ni lo estigmatiza o lo margina por decir las Mm. cosas que pueda llegar a decir. A ver, yo ahí, Eddie, tengo algunas sensaciones, algunos elementos de una cartografía propia, digamos, que yo creo que hemos ido construyendo desde la revista Crisis y otros espacios. Yo creo que la izquierda en Argentina siempre ha sido un espacio, digamos, si se quiere, ideológico y político complejo, raro, ¿no? Difícil de poner como analogía con otros países, básicamente porque existe un fenómeno político que se llama el peronismo, que desordena, ¿no? La cartografía política izquierda, derecha, centro. Digamos, para empezar a hablar, habría que decir que dentro del peronismo siempre ha habido una izquierda y quizás muchas veces la izquierda más grande ha sido peronista. Entonces, eso ya de alguna forma desordena. Lo cual quiere decir que yo creo que hoy al interior de uno de los polos de la grieta, en este caso el Frente de Todos, hay sectores de izquierda, muchos sectores de izquierda, incluso culturalmente, ideológicamente, que se sienten totalmente interpelados, o no sé si totalmente, pero fuertemente interpelados por el kirchnerismo. Ese es un elemento. Incluso marcas tradicionales de la El Partido izquierda, como el Comunista. Partido Comunista. Exacto. Ese es un elemento que entonces complejiza un poco la cartografía. Y vos tenés el frente de izquierda, que básicamente es el trotskismo, o sea, una de las corrientes de la izquierda que expresa electoralmente hoy, y yo creo que a través de cierta narrativa, esa figura de la izquierda, pero que yo creo que por eso en Argentina es bastante más amplia. Ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que a mí me parece que hay que hablar menos de izquierda, personalmente pienso, y más de movimientos emancipatorios,
movimientos transformadores, rebeldías de izquierda. O sea, vos sabés que buena parte, estas mismas discusiones, por ejemplo, distinguían en la historia política argentina la idea de los revolucionarios de la idea de izquierda. No siempre los revolucionarios y la gente de izquierda coincidían, ¿no? La famosa polémica entre John William Cook, que venía del peronismo revolucionario, y el Partido Comunista, en donde uno decía, bueno, quizás el Partido Comunista es la representación de la izquierda en Argentina, pero llegó a tener cierta complicidad incluso con la dictadura, o sea que no tenía mucho vínculo Sí, con sí, las sí, sí, franjas sí. revolucionarias. La izquierda peronista peleada con Perón y la izquierda marxista aliada con los militares, tal vez como una expresión de la diplomacia soviética. Exacto, exacto. Es rara la izquierda argentina, sí, claro que sí. Es rara. Bueno, pero por eso yo lo que creo que hay que poner es cuáles son los movimientos de ruptura. ¿Cuáles son? Ahí yo creo que hay que ver a la izquierda o hay que ver los principios emancipatorios, hay que ver los movimientos. Y ahí yo sí creo que este siglo uno podría decirle, ¿qué es la izquierda en el siglo XXI de Argentina? Y bueno, a mí me parece que hay una marca indeleble que es el 2001 y que es esa especie de, yo diría, insurrección que hubo contra el neoliberalismo, que no tuvo un signo claro de izquierda, no tuvo ni un representante, ni una figura política, ni tuvo una bandera muy clara, ni tuvo un partido que lo expresara, pero que claramente fue de ruptura con el intento conservador, digamos, en ese momento, que era la represión y el ajuste. Frente a eso, se generó un movimiento muy múltiple, muy interesante, ¿no? Los piqueteros eran la izquierda en ese momento, las asambleas eran la izquierda, los movimientos de derechos humanos como hijos, como los movimientos de derechos humanos cumplieron un papel muy importante cultural e ideológicamente en la Argentina después de la dictadura para mantener vivo, ¿no? La ética de izquierda y demás. Y después de eso, yo creo que el feminismo, creo que hoy por hoy el ambientalismo, creo que hoy por hoy el movimiento, lo que se llama la economía popular, toda una cantidad de expresiones en la cual la rebeldía y los sujetos populares van desplegando saberes propios, formas de organización y formas de cuestionamiento, digamos, ¿no? A la propiedad privada, a el machismo o el O sea, patriarcado. un montón de minorías dispersas que podrían eventualmente encontrar una visión o un destino común. Eso es más o menos lo que Sí, estás diciendo. minorías si los ves desde el punto de vista de la representación política establecida, que en gran medida por eso está tan en crisis. Si lo ves desde otro punto de vista un poco más cultural o social, no es tan minoría. Las mujeres no son la minoría, el feminismo tiene una transversalidad muy grande, la economía popular cada vez más, cada vez se expresa Sí, más a los efectos. el sujeto del ecologismo no es algo minoritario, sino que es la subsistencia del planeta, la vida en el planeta, digamos. Exacto, exacto, sí. Me parece que son fenómenos. Lo que pasa es que es verdad que no tienen expresión política hoy tan clara. Y ahí yo creo que ahí hay un debate entre estos principios de una nueva rebeldía hoy, de una nueva forma de transformar la sociedad, de imaginarios postcapitalistas incluso, con el kirchnerismo, que en cierto modo políticamente lo representa. Buena parte de estos sujetos se ven representados sobre todo en Cristina, en el kirchnerismo, pero a su vez, a mí me parece que el kirchnerismo no termina de ser la representación política real de estos sujetos, porque entre otras cosas, por ejemplo, es desarrollista, favorece o sea, tiene una idea de la producción bastante más tradicional, tiene una idea de la lógica política también bastante jerárquica. Entonces, es una conversación no Entre ellos resuelta. mismos no les cierran los temas de plata de los Kirchner. Exacto, exacto. Es un tema no resuelto ese en construcción y que habrá que ver, como siempre, la historia hacia dónde va. Y una tercera cosa te digo, Eddie, respecto a la izquierda, yo creo que la izquierda hoy está en un momento complejo, está en un momento crítico, eh, está en un momento difícil, no es un buen momento para la izquierda y eso se nota en la potencia que está tomando la ultraderecha, ¿no? Porque esa potencia que está tomando la ultraderecha se alimenta de expresar lo que debería estar expresando la izquierda, que es el descontento, que es la rabia, eh, O y sea, que es la rebeldía Milei, la exacto, rebeldía según Milei. exacto. Ese es un problema más de fondo. Yo creo que ahí hay un dilema y una debilidad compleja y preocupante para la izquierda hoy en Argentina. Y
¿Y la democracia? Porque cuando nos saquemos de encima estas próximas elecciones de ahora, las próximas nos van a encontrar festejando los 40 años de democracia. Y hay un hito en la democracia con Alfonsín presidente, que fue la tablada, Ujú, donde un compañero de banco de tu papá, Gorriarán ujú. Merlo, hizo una acción que tampoco terminó de quedar bien clara en la historia de qué se trató y quién pudo haber contaminado o no con operaciones de inteligencia esa movida. Hablamos de una izquierda combatiente muy infiltrada, ¿no? O sea, en las versiones que vos tenés de la muerte de tu papá, algunas tienen que ver con esto, la tablada infiltrada por los servicios de inteligencia o el Cotinociglia o el sector de la inteligencia de Facundo Suárez o la vieja inteligencia militar optando eso. Eh, ¿Tiene algo que ver esta izquierda de hoy con el debate democrático que tendría que tener la Argentina al cumplir 40 años de democracia y el pescado sin vender? Porque la pandemia nos ha dejado todos los temas puestos sobre la mesa. Em, es un tema de fondo este, difícil de problematizar. A ver, yo creo que hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que pasó en la tablada, que fue un desastre absoluto, fue, fue uno de esos hechos totalmente, eh, yo diría incluso patético, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque más allá de las infiltraciones, es un gran debate ese, yo creo que no está para nada demostrado. Conozco gente que estuvo ahí y que asegura que no, bueno, que la lógica que lo llevó a hacer eso fue una lógica propia de un grupo político de izquierda que en ese momento vio que estaba en riesgo la democracia y que quiso ir a defenderla, digamos, y que siente que decir que fue simplemente una manipulación del espionaje o de la inteligencia es una forma de, bueno, nada, de negar que hay cosas. A mí me parece que eso pasa en todos los movimientos políticos, ¿no? Cuando sobre todo existen formas de lucha, en este caso la lucha armada, O que sea que están... lo que vos estás diciendo es como esto de que uno dice ahora me hackearon, cuando pones algo Exacto, que no está sí, bien, ah, no, me hackearon. O sea, siempre hay un poder exacto. mayor que uno que justifica o explica la Sí. barrabasada de uno. A ver, yo sí creo, yo trabajé eso, de hecho tengo un artículo publicado sobre el tema en la revista Crisis. A mí me parece que sí tuvo mucha influencia la inteligencia en ese plano, pero no al punto objetualizar a quienes formaron parte de esa acción política. Nunca funciona así, nunca los actores políticos son marionetas de otros. Eso es para para la ficción, es para las novelas, pero en realidad, ahora, lo que sí es cierto que era una coyuntura política, como todas las coyunturas de crisis, como estas, en donde muchos actores, y en ese caso la inteligencia, opera y funciona y sí condiciona las miradas políticas de todos los actores, ¿no? Como pasó también O en sea, el... O más sea, que más que en el hecho pensemos un para el caso cual como el de como Nisman. operaron en la oportunidad. Exacto, era un momento de mucha crisis política, de mucha... se deshilachaba el poder, no había un elemento tan claro que ordenara al sistema político, y ahí es pasto para todo el tipo de operaciones. Y yo creo que sí, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado efectivo, eso sí es generado, entre otras cosas, por operaciones de inteligencia, que después condiciona la lectura política de quien es el MTP, en este caso, y Bertrand Merlo dijo, hay que hacer esta acción para salvar a la democracia. O sea, Sí, ahí sí, pero el sujeto político MTP tenía que estar predispuesto a ejercer exacto. una acción de tal manera. Bueno, ahí yo creo que ese punto me parece que es complicado, me parece que Gorerán Merlo particularmente es un personaje que quedó totalmente ligado a un método de lucha que tuvo un sentido en un momento, como fue los 70, que podríamos discutir, pero que efectivamente tuvo un sentido. De hecho, no fue solo el PRTR el que hizo eso, lo hicieron muchas organizaciones revolucionarias distintas de diferentes ideologías en Argentina y en todo el continente. Ahora, en los 80, en el 89, eso ya formaba parte de una cosa totalmente extemporánea, sin ningún sentido,
y que no podía salir más que como salió, ¿no? Como un error muy grande, digamos, ¿no? Ahora, esto me parece que es importante remarcarlo, y entonces ahí uno podría decir que la izquierda no entendió lo que significó la transformación democrática en ese punto y lo que significaba la democracia en el sentido de dejar atrás la dictadura, particularmente, y quizás también dejar atrás las formas de confrontación que existían en los 70. Dicho eso, yo creo que la democracia primero es una operación ideológica muy fuerte, que para mí es importante problematizar, es importante criticar, cuestionar, porque la democracia también es, y como, tal y como se instauró en el 83, ¿no? Y como se desplegó después, es como una forma también de domesticar, ¿no? O de neutralizar la conflictividad social, eh, que inevitablemente crece y aparece cuando, sobre todo, esa democracia no logra solucionar los problemas de la sociedad. Al contrario, durante esa democracia se empeoran todos los problemas de la sociedad. Entonces, a mí me parece que la democracia es un punto desde el cual no se puede retroceder, y a su vez es un punto que tiene muchísimos problemas y sobre los cuales hay que avanzar. Entonces, Sí, una cosa es la formalidad democrática y otra cosa es el contenido democrático. Es otra. sí, exacto, exacto. Y creo que la democracia tiene, pero la democracia porta en sí misma una especie de extorsión, una especie de extorsión. Hay que protestar, hay que cuestionar hasta cierto punto, porque si no, te convertís en un ser autoritario. Y eso es un problema, porque a mí me parece que nosotros necesitamos una transformación bastante de fondo en esta orden existente, de cosas existentes. Y la democracia funciona como una imposibilidad de generar transformaciones de fondo. Esa forma que vos decís es una serie de rituales, una serie de jerarquías, una serie de prerrogativas, una serie de privilegios, una serie de lo que se llama la política, ¿no? Ese sistema político. Es una serie también de cosas que maniatan cualquier posibilidad de expresión popular real, de expresión de democratización en serio. Entonces, cada vez que se intenta avanzar, rápidamente se activan una serie bueno, de imposibilidades. Y Y si, alarmas. Pero. Y el y si vos, autoritarismo es exacto, uno de los argumentos. exacto, O sea que el que supuestamente combatió a los autoritarios en los 70, lo que quiere es ver cuándo llega su momento de construir su propio autoritarismo. exacto. Entonces es complejo, en ese punto es complejo. A mí me parece que de todas maneras yo creo que, por ejemplo, por lo que yo veo, las expresiones más interesantes hoy de la rebeldía, el cuestionamiento, incluso de la acción directa antisistema y demás, como lo vimos en Chile, como lo vimos en Colombia en estos meses, digamos, tienen un contenido pacifista muy impactante. O sea, ponen en juego una violencia fuerte, se ven, ¿no? Pero su contenido político, su narrativa y su imaginario es muy pacifista, muy pacifista. La primera línea, por ejemplo, que son los que están enfrentándose con la policía, tanto en Chile como en Colombia, tienen una doctrina de fuerte pacifismo. Y tiene que ver con la generación nueva y tiene que ver con una idea que a mí me parece muy, muy potente, que es la idea de que por la violencia no se va a ganar nunca, que en la violencia, que en el marco de las armas, la simetría es Y tan grande. hay como más una recuperación más patente de Luther King que del Che Guevara, digamos. Sí, yo igual digo mal con el pacifismo, no sé si es pacifismo, es una idea que la violencia no está bien, que la violencia no es un arma de transformación, pero a su vez, corporalmente y en la práctica real, Bueno, hay choque. hay choque y se defienden y hay una idea de autodefensa muy grande. Y una capacidad de resistencia fuerte, pero no usan armas y tienen esto que te digo, un imaginario de que los violentos es el poder, violento es el sistema, violenta es la policía y nosotros nos defendemos. Y sí nos vamos a defender, pero no hay una idea de violencia agresiva, no hay una idea como se tenía en los 70 de toma del poder a través de las armas. Entonces, no sé, me parece que eso abre todo
campo de Ahora, pero investigación. entonces el lugar de la izquierda sigue en el combate, Y bueno, el lugar de la izquierda, con otras expresiones, pero sí, el lugar de la izquierda es el combate. yo creo que la izquierda inevitablemente es resistencia, inevitablemente es expresión de conflictos. La sociedad, la democracia contiene un grado de injusticia enorme, Ahora, cada vez mayor. eso no le quita a la izquierda la posibilidad de generar una idea de que en algún momento puede conducir algo. Bueno, lo que pasa es Porque que, si uno solo combate, ujú, no queda claro lo que puede ser capaz de construir. por eso, pero yo lo que te iba Porque a decir es lo siguiente. el combate destruye, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo que te quería decir era agregar lo siguiente. La izquierda es combate, es resistencia, es lucha, más imaginación. La izquierda siempre fue imaginación también. La izquierda es el futuro. La izquierda de las vanguardias artísticas, no por gusto, las principales vanguardias artísticas del principio del siglo XX y demás eran casi todas comunistas o relacionadas con la izquierda, porque eran los que estaban imaginando el futuro. Yo creo que eso es lo que más falta hoy en la izquierda. Capacidad de producir imágenes de felicidad superiores al capitalismo y con cierta capacidad de ser operantes, ¿no? De ser aplicables aquí y ahora. Ahí es donde me O parece que sea, hay un o déficit sea, grande. ideas, Ideas. ¿no? Sí. Porque la poesía es ideas, el graffiti es ideas, la expresión artística son ideas, o sea, el plano de las ideas. O sea, ¿será Eso. que los cascotes del muro de Berlín aplastaron sobre todo las ideas? Bueno, ahí está. Ese es el punto. Yo creo que sí, la izquierda tiene una crisis ideológica fuerte, una crisis de imaginación desde el 89 para acá, por dos cosas, creo yo. Por un lado, por lo que significó esa derrota histórica, que fue una derrota muy grande, la confirmación de que el grado de potencia alcanzado por las ideas de izquierda fue poco, no alcanzó, no fue superador y construyó unas sociedades que no eran deseables y que por lo tanto terminaron derrotadas. Y también por lo que generó eso de fuerza moral e intelectual para la derecha. En este caso, el neoliberalismo, ¿no? No la derecha fascista, no la derecha conservadora, sino en este caso el neoliberalismo que se apropió de un montón de elementos que históricamente eran de la izquierda, como la creatividad, como, no sé, la imaginación, como el futuro. Todo eso ya entró en crisis, ¿no? El neoliberalismo desde el 2008 por lo menos hasta acá está viviendo una crisis enorme y por lo tanto hoy el escenario es de una apertura muy grande. Hoy ni el neoliberalismo se puede ver como hegemónico, acabamos de ver cómo Trump puso en jaque a la principal democracia, digamos, occidental, y bueno, y China la potencia que tiene, ¿no? Y estamos viendo un montón de elementos de cómo ese neoliberalismo No, progresista y está en crisis. grandes magnates del planeta pidiendo gestos de mayor distribucionismo y de que haya vacunas para todos rápido, porque hasta es un tema de vacunarse ellos mismos contra lo que puede llegar a venir Exacto, casi apocalíptico, ¿no? exacto. Así que creo que estamos en un momento de crisis de la izquierda que viene de hace unos años, pero Vos me también estás vendiendo la ideológica. revista Crisis, eso es lo que estás Exacto, haciendo. exacto. Es un gran momento para leer crisis. Yo creo que estamos en un momento de perfil. Y vos crees que estamos en un momento de crisis. Todavía, todavía. Mario, hablando de crisis y de perfil, la última vez que nos vimos, para los que no tuvieron la oportunidad de vernos juntos, Ujú, fue en perfil, valga la redundancia, en el canal de perfil, en el programa conducido por Jorge Fontevecchia, La Noche de las PASO, ujú. donde todos ahí en vivo nos miramos de reojo cuando empezamos a ver la verdad de los números que nos sorprendían de acuerdo a lo que estábamos viendo previamente y a lo que nos creíamos que nos ayudaban a ver las encuestas. De aquella sorpresa de esa noche que participamos juntos en vivo y en directo, digamos, viendo cómo evolucionaban los números, hasta hoy, que faltan pocos días para las elecciones, ¿cómo evolucionó tu lectura de lo que está pasando desde el punto de vista electoral en la Argentina? A ver,
No, bueno, yo creo que lo sucedido en las PASO eh, es una sorpresa, como vos decías, que pone en crisis la, el sistema de creencias, o sea, pone en crisis, por un lado, la consistencia de la gobernabilidad, que venía como funcionando en ese momento, pone en crisis la idea de unidad del peronismo como punto básico y suficiente para generar una gobernabilidad hoy en Argentina, y pone en crisis también el sistema de referencias más general, no solo del gobierno, no solo del oficialismo, ¿no? Pone en crisis, me parece, la manera en que estamos mirando, en que los medios están mirando, en que la academia está mirando, en que en general el plano de la representación está mirando lo que sucede en la Argentina. En ese sentido, a mí me parece que las PASO tienen, es bastante impactante cómo están teniendo, la influencia que están teniendo, ¿no? Porque parece ser una elección menor, que no tiene efectos reales, institucionales, en donde el pueblo creo que incluso habla y no a través de sus representantes, porque no elige a sus representantes, en donde el sistema político en general trata de decir que es como superfluo, ¿no? Incluso lo tratan de eliminar. Cambiemos cuando estuvo en el gobierno quiso eliminar las pasos y ahora también un sector del peronismo quería eliminarla por la pandemia, no sé qué, pero como que se dice que no tiene función. Y sin embargo, tanto en el 2019 como en el 2021, las pasos han conmovido completamente y han modificado el panorama. Y han generado una crisis de la cual, bueno, que cambió la situación. En 2019, como recordamos, fue el punto de función del gobierno de Macri, y ahora yo creo que lo que sucedió, esa derrota del Frente de Todos, tiene un efecto duradero, tiene un efecto duradero, o sea, es una conmoción que está operando, o sea, todos sabemos que el gobierno del Frente de Todos es un gobierno que, en cierto modo, fracasó en su capacidad de construir una gestión ágil, capaz de dar respuestas a la sociedad, bueno, eh, tuvo la pandemia, eso es inevitable, es cierto, pero todos sabemos que funciona mal por una serie de cosas. Ahora, lo que sucedió en las PASO ya es un golpe que desde mi punto de vista, eh, como si te dijera, se metió en el corazón del armado, digamos, ¿no? Y yo creo que desde entonces lo que está operando es esa especie de sustancia corrosiva que va a proliferar, que va proliferando poco a poco, que se puede ir como tratando de una especie de granada de fragmentación que se puede ir como tratando de moderar sus efectos y que estalle todo ahora, por lo menos hasta el 14 de noviembre, pero me parece que mi sensación es que es una herida de muerte a este, por lo menos a este planteo. Y O que el sea, 14 de noviembre, vos crees que así como hubo sorpresa en septiembre, no va a haber sorpresa en noviembre. a mí me parece que no. Yo creo que, mira, yo no te voy a decir que pensé que iba a pasar eso, que iba a pasar lo de las pasos, pero yo sí decía a mis amigos y a mis amigas y a mis compañeros y compañeras, le decía, yo no tengo argumentos para decir por qué va a ganar el Frente de Todos esta elección. No había elementos, no había argumentos, no había argumentos. Las encuestas decían que ganaba, en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Yo realmente pensaba que no había argumentos para hacerlo, pero tampoco tengo encuestas ni tampoco tengo un sistema de medición Claro. mejor. Pero fue una sorpresa, es verdad. Creo que era, yo te diría lo mismo respecto de noviembre. No sé, parece que hay encuestas que están diciendo que mejora un poco en la provincia. Yo no encuentro argumentos para entender cómo podría haber una mejora en el Frente de Todos. Creo que no hubo una respuesta a la altura de las circunstancias. Es verdad que una derrota de esa magnitud te genera una reacción fuertísima, como la que hizo Macri en el 2019, o te desordena. Yo creo que en este caso ha habido más desorden que otra cosa. Ha habido una reacción hiperactivista, pero sin mucho sentido. Ahora, es verdad que hay una serie de elementos que por ahí la gente que no fue a votar, bueno, yo no encuentro argumentos para pensar que el 14 de noviembre va a haber una mejoría del Frente de Todos. Habrá que ver. Ahora, sistémicamente, Ujú, o sea, tomando un poco de distancia, si dos pasos seguidas desestabilizan a dos poderes ejecutivos distintos, ujú, eh, lo endeble no será el sistema. ujú. Yo creo que estamos viviendo ahí un cierre de un ciclo que empezó en el 2001. En el 2001, en Argentina,
fue como una especie de, se desarmó el sistema político previo que había surgido en el 83 y que de alguna manera venía siendo un coletazo del sistema político del siglo XX, con dos partidos, con el bipartidismo, ¿no? El radicalismo y el peronismo, en una especie de alternancia con fuerza mayor para el peronismo. Eso para mí el 2001 entró en crisis, claramente el radicalismo dejó de ocupar su lugar en ese escenario, y yo creo que en el 2001 aparecieron dos sujetos políticos nuevos que después van a reorganizar la vieja carcasa del sistema político, pero que son dos sujetos políticos nuevos. Por un lado, el kirchnerismo, que surge a partir del 2003, con una lectura bastante clara de lo que pasó en el 2001. Yo seguramente vos te acordás, porque seguís muy de cerca la política desde hace bastantes años, pero en su origen el kirchnerismo era anti-PJ, era una idea de transversalidad, y entonces Bueno, en construyó. su origen era menemista, Sí, ¿no? bueno, sí. Pero todavía Pero ahí no se bueno, puede, para mí todavía no se puede hablar de kirchnerismo ahí. está bien. Y en Santa Cruz, no sé, Sí, bueno, pero era un fenómeno provincial, si se quiere. era un fenómeno local. El kirchnerismo plataforma de política nacional creo que surge en el 2003, surge con la elección, y surge con un planteo bastante progresista, progresista en ese sentido. O sea, es un intento de gobernabilidad de signo progresista, en diálogo incluso con Carrió, con Luis Juez, con Aníbal Ibarra, con el socialismo santafesino, y consolidándose contra Dualde, ¿no? Derrotando a Dualde en las elecciones del 2005 en la provincia de Buenos Aires. No, con las manos abiertas a los movimientos sociales, Exacto. descolgando los cuadros de los militares Ujú. consensuadamente con los movimientos de derechos humanos, o sea, y Haciéndose eso, eco de y toda la eso es, lucha de los derechos humanos. eso es un guiño a la izquierda, bandera roja, digamos, directo, sí, sí. Entonces, ahí surge un primer principio de gobernabilidad, claramente para mí de signo progresista, intentando responder a las demandas que ellos leyeron como fundamentales del 2001, que eran básicamente la de los ocupados, la de los piqueteros, trabajo, y por otro lado, la de los movimientos de derechos humanos, que era justicia, no represión, ¿no? Ni represión ni ajuste. Creo que eso es lo que ellos tomaron como banderas y a partir de ahí construyeron un principio de gobernabilidad que después yo creo que va a colonizar, si se quiere, al PJ, al peronismo, o lo va a ordenar de acuerdo a este sistema de ideas. Y el otro fuerza política fuerte que surgió en el 2001 fue el macrismo, que surge ahí sí, específicamente en el 2001, intentando, yo creo, leer otro tipo de cuestiones que también aparecieron en ese momento y que era, por ejemplo, la impronta de los ahorristas, ¿no? Que habían quedado sus ahorros, habían quedado confiscados por los bancos y que van a tener una defensa en ese sentido de la propiedad frente a la voracidad estatal, por un lado, con un principio más liberal en el sentido de mis ahorros, y también con una idea de renovación de la política, que yo creo que el macrismo incluso expresa mejor que el kirchnerismo, que tiene que ver con ciertas formas más horizontales, menos caudillistas, menos de jerarquías tan claras, ¿no? Más horizontal, que es una idea que viene de la empresa, ¿no? De la empresarialidad, esta del management, y de toda esta lógica que creo que el macrismo viene a expresar. Lo que estamos viendo hoy es el agotamiento de esos dos impulsos políticos, desde mi punto de vista. Permanecen organizando la escena, son en cierto modo los protagonistas de la grieta, pero creo que ninguno de los dos tiene hoy una promesa para ofrecer, tiene un horizonte de futuro para ofrecer. Más bien, lo que se está viviendo es una especie de, bueno, lo que queda de esos intentos y su agotamiento. Entonces, yo lo que veo es que hoy, y ya desde hace un tiempo, ¿no? La idea esta de que tanto el macrismo, creo yo, bueno, el macrismo no tanto, pero el Frente de Todos ganó en gran medida como un rechazo al macrismo, menos como la oferta de una promesa, ¿no? Y lo que se está viendo ahora es un rechazo al oficialismo, pero quizás dentro de ese voto rechazo o ese voto castigo a un gobierno que no soluciona los temas, esté apareciendo también algo más de un voto bronca o de un rechazo más de fondo. Mira, si yo atara, vamos terminando ya, pero si yo solo atara los cabos de lo que vos fuiste diciendo y terminando con lo que decís ahora, diría que uno de tus temores o de lo que tu análisis dice es que en 2023 puede haber un batacazo tipo Milei para la presidencia de la nación.
Yo no diría eso. Yo no diría eso porque a mí me da la sensación de que los libertarios, Libertad Avanza, no es un sujeto político muy consistente, me parece a mí. No tiene como una fuerza, ¿viste? Que vos decís. eh, Le por falta ahí horno. sí, le falta consistencia, le falta cuerpo, le falta historicidad, le falta. Pero es mi percepción. Lo que sí creo es que vamos hacia un momento, hacia una agudización de la crisis del sistema político bueno, económica ni hablar. Vamos hacia un momento de cuestionamiento de la gobernabilidad. El tipo de confrontación que hay entre poderes impide cualquier posibilidad de acuerdo, que yo creo que siempre es una gran utopía imposible de realizar dentro del sistema político, pero esa idea, ¿no?, de que vamos a todos hacia el centro, un gran acuerdo nacional, eso cada vez está más lejos por la capacidad de fagocitar misma de la crisis. Y sí me preocupa mucho que frente a una crisis de esa gobernabilidad, lo que hoy aparezca con fuerza sean ideas más de ultraderecha, ideas como las que expresa en este O caso sea, que Milei. lo que para vos empieza el 15 de noviembre es una algo caotizada campaña electoral para 2023. Sí, sí, en donde puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Yo creo siempre eh, en el valor de la crisis, para terminar con una propaganda. Creo que la crisis Vos sos un siempre, PNT, eso se llama PNT, sí, publicidad no sí. tradicional. Te quiero decir que me parece que no hay que temerle a esos momentos de efervescencia, esos momentos de caos, porque de esos momentos siempre, o sea, yo creo que son momentos de verdad social. Me parece que el orden, me parece que la normalidad no son fuentes de verdad, son fuentes de ficciones que funcionan, que pueden lograr cierta estabilidad, pero están hechos sobre la base de una injusticia y de una falla de origen, de fondo. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo cuando esa normalidad, para mí, injusta y entra en crisis. Ahora, es verdad que de ahí puede salir cualquier cosa. Puede salir lo peor o puede salir una novedad que no prevemos. Las novedades, por definición, no se prevén y emergen de una manera sorpresiva siempre, lo que es nuevo y lo que es creador de verdad. Pero también es verdad que puede salir la peor de las violencias, ¿no?, y de los fascismos. Entonces, es preocupante. Yo hoy siento que, a diferencia del 2001, que yo habité de una manera muy fuerte y muy activa, nosotros teníamos en ese momento bueno, éramos parte de agrupaciones estudiantiles y que teníamos mucho vínculo con los sujetos que emergían. Yo veía mucha vitalidad, mucha riqueza, mucha novedad en los barrios, en la asamblea, o sea, había mucha creatividad social eh, y hoy yo no lo veo y eso me preocupa mucho. Mucho centro cultural, mucho. Hoy yo no lo percibo, quizás también forma parte de mi vejez y de mi falta de capacidad en las herramientas de No, de que lectura uno desconectó con eso, pero también. sí fue evidente que en el 2001 tuvo una potencia cultural, hasta literalmente cultural, muy importante, que los indicadores sociales en algunos casos hoy son peores que en el 2001 y no estás teniendo Exacto. esa riqueza de expresión cultural. Ujú. Mario Santucho, un gustazo habernos encontrado, agradecido por poder haber tenido esta posibilidad de sentarnos un ratito a pensar, a ver las cosas buscando distintos puntos de vista, distintas maneras de entender la realidad, pero encontrándonos en el deseo de que lo que viene pueda ser para mejor y pueda ser para generar los reencuentros que sirvan para algo, no solamente para que los reencontrados ganen el negocio. Ujú. Bueno, muchas gracias, Eddie. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
cuenta DNI, podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Energizate en Jujuy. Jujuy es energía viva.